Así que hoy vamos al capítulo 3, si usted tiene su Biblia ahí, Juan capítulo 3, y vamos a estar en la palabra del Señor. Juan capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el verso 22 hasta el final del capítulo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para leer? Es una práctica que a veces hemos abandonado, leer la palabra de Dios, y en una muestra de reverencia nos ponemos de pie para leerla. Capítulo 3, verso 22. ¿Lo tenemos? Leo en Nueva Versión Internacional y en beneficio aún de los que no tienen su copia de la Biblia allí. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, ¿se llena de qué? De alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Verso 31. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Oremos. Señor, que tu palabra venga como alimento para nosotros esta mañana. Necesitados estamos de escucharte a ti. Necesitados estamos, Señor, de que vengas y nos alimentes con tu palabra. Que Cristo sea presentado en la Escritura. Que Cristo sea ese pan que satisface, esa agua que bebamos esta mañana. Muchos de nosotros hemos venido a este lugar, Señor, siendo creyentes, pero sin disfrutar y habiendo perdido hace mucho rato la alegría de vivir para ti. Yo te pido, Señor, que hoy tú nos permitas recuperar el gozo en nuestra salvación y el gozo de sabernos cristianos e hijos tuyos. Que hagas tus obras en medio de nosotros esta mañana mientras juntos estudiamos la Escritura. Que te lleves toda distracción y que tu Espíritu Santo sea el que aplique la verdad del Evangelio a cada corazón esta mañana. Así oramos y así confiamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Hoy estoy un poco afectado de la garganta, entonces me perdonarán si carraspeo mucho mi garganta. Muy bien, Martyn Lloyd-Jones. ¿Has escuchado alguna vez ese nombre? Martyn Lloyd-Jones fue un predicador. Algunos han dicho que ha sido el mejor predicador que ha tenido el siglo XX, predicador inglés. Él hizo durante una época de su vida en Inglaterra, a su congregación, una serie de predicaciones.
una serie de predicaciones que surgieron en torno a una preocupación que él tenía. La preocupación era la siguiente: una cantidad de personas que llenaban su congregación semana tras semana, atiborraban el templo, tanto así que tenían que cerrar las puertas y decirle a la gente: espere para el segundo servicio. La gente venía en cantidades, pero cuando él veía el estado de su congregación en semana, en las consejerías, en los grupos que hacían pequeños, él se daba cuenta de un factor que le preocupaba enormemente de su iglesia. Y este era que veía a su iglesia en lo que él llegó a denominar depresión espiritual. Depresión espiritual. ¿Qué es esto? Una cantidad de personas en su congregación que son creyentes, que pueden llegar a obedecer a Dios, cumplir los mandamientos, venir a la iglesia cumplidamente, pero que no se deleitan en su llamado de ser hijos de Dios. Gente que ha perdido el gozo y la alegría de haber convertido a Jesús en el centro de su vida. Nuestra serie de predicaciones está llamando Se trata de Jesús. Y cuando pensamos que se trata de Jesús, pensamos realmente en ese escenario en que todas las cosas, como dice el libro de Romanos, todas las cosas existen por Él y para Él. Que todas las cosas conducen a la persona de Jesús, que Él es el centro del universo y que cuando nos hacemos creyentes, Él debe ser el centro de nuestra vida. Pero si hay algo que también, al igual que Martin Lloyd-Jones, veo en la congregación en ocasiones, es precisamente ese fenómeno. Creyentes muy juiciosos, domingo a domingo, creyentes que leen la palabra de Dios en semana, creyentes que luchan por su santificación y que se esfuerzan en la gracia de Dios, pero que parecen no disfrutar y no adquirir el gozo de ser llamados hijos de Dios, sino que muchas veces el ser creyente se ha convertido en una pesada carga que llevan semana tras semana. Nuestra predicación del día de hoy se presenta en otro contexto. El texto en el versículo 22 nos traslada a otro escenario. Dice que Jesús se fue con sus discípulos a la región de Judea y allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Juan, el escritor del Evangelio, nos pone o nos recuerda nuevamente tres escenarios, y este texto funciona como una especie de resumen de lo que hemos dicho acerca de Jesús hasta la predicación anterior. Y hay por lo menos tres cosas que este texto y que esta escena nos vienen a recordar de la persona de Jesús. Tres cosas que ya hemos mencionado en predicaciones anteriores, pero que se nos recuerdan como si tuviéramos la tentación y la tendencia a olvidarnos de la cosa más importante que hasta aquí se nos ha dicho, y es que todo se trata de Jesús. Tres recordatorios se nos presentan alrededor de este tema. A partir del verso 23, entonces, se nos presenta de nuevo a Juan el Bautista. Si ustedes ven conmigo el verso 30, hay una expresión allí muy importante en nuestro pasaje esta mañana, que yo creo que es como una bisagra, que nos permite abrir y cerrar. Verso 30 dice: a él le toca crecer y a mí menguar. Este pasaje es la última ocasión en que en el Evangelio de Juan se nos presenta a Juan el Bautista. A partir de este momento, Juan el Bautista desaparece. De hecho, el texto nos dice que esto ocurrió antes de que Juan fuera encarcelado. Y ustedes ya saben que Juan fue decapitado. Así que este versículo 30 abre como una bisagra que nos permite ver hasta aquí. Juan ha sido un personaje importante, Juan el Bautista. Él ha bautizado, él tiene discípulos, a él lo siguen, pero a partir de este momento Juan ya, como dice el versículo 30, mengua del todo, su pábilo se apaga y ahora empezamos a ver es un crecimiento vertiginoso de la obra y del ministerio de Jesús. A mí me toca menguar y a él crecer. Eso es entonces lo que vemos que pasa a partir de este pasaje. Juan baja, Jesús crece. Pero consideremos algunas cosas de este pasaje y de lo que Juan nos menciona alrededor de la persona de Jesús.
En el versículo 26 se nos presenta a unos discípulos de Juan. El texto no es muy claro en cuál es la discusión que se presenta, porque los discípulos de Juan tienen una discusión con un judío, versos atrás, acerca de los ritos de la purificación. El texto no nos dice cuál es el problema, pero por lo que parece que se dice en el verso 26 en adelante, parece que la discusión giraba en torno a que Jesús estaba teniendo más seguidores que Juan. Y en el verso 26 entonces llegan estos discípulos a Juan y le cuentan la noticia, como sorprendidos. Rabí, fíjate que el que tú diste testimonio al otro lado del Jordán, ahora está bautizando y todos acuden a él, ¿cierto? Todos acuden a él. Es curioso porque estos hombres han dicho que ellos escucharon el testimonio que dio Juan al otro lado del Jordán sobre Jesús. ¿Recuerdan qué cosas dijo Juan sobre Jesús en el capítulo 1? Juan decía, el que viene detrás de mí es más grande que yo, ¿cierto? Juan decía, yo no soy el Cristo, yo no soy un profeta, yo no soy esto, pero el que viene tras de mí, él sí es. Tan grande es que yo no soy ni siquiera digno de desatarle la correa de sus pies. Lo que ha hecho Juan y el testimonio que ha dado Juan es precisamente mostrar que se trata de Jesús. Pero lo que estamos viendo aquí es que esos discípulos que escucharon ese testimonio como que no lo han captado. Porque se supone que eso es lo que debería estar pasando, que Jesús crezca y que Juan mengüe. Pero los discípulos de Juan están sorprendidos de que Jesús le esté yendo tan bien, y no tanto tan bien, sino mejor que a ellos. Ellos están celosos. Todos acuden a él. Ese que tú dices testimonio está bautizando más gente que nosotros. Todos acuden a él. Ellos están preocupados por sí mismos. Y la pregunta de fondo es: ¿por qué todos acuden a él y no a nosotros? ¿Por qué todos están yendo tras de él y no tras de nosotros? Y se lo dicen a Juan como quien espera que Juan haga algo. Como cuando uno ve que la competencia está creciendo y uno dice, pues tenemos que ponernos las pilas, ¿cierto? Hay que hacer algo, una campaña de mercadeo, hay que ir y poner afiches en la ciudad y pasacalles. Juan el Bautista, bautismos gratis, ¿cierto? Ven pronto. Pero Juan no tiene eso en mente, sino lo que Juan responde es lo mismo que les ha dicho a ellos en el capítulo 1. Y es casi que un recordatorio, es casi que un, no sean tan tontos, ¿no recuerdan lo que yo dije? Yo no soy la luz, yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, yo no soy Elías. Detrás de mí viene uno que sí es la luz. Detrás de mí viene uno que yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa. Detrás de mí viene uno que sí es todo eso que ustedes esperan que yo sea. Y Juan lo que hace es recordarles a ellos esa verdad, que se trata de Jesús. Y aquí vemos por lo menos dos escenarios y dos formas de vivir la vida. Los seguidores de Juan manifiestan con su vida el deseo de que ellos quieren ser el centro de atención. El deseo de que ellos todavía piensan que se trata de ellos mismos, de su reino, de su proyecto de vida, de lo que esperábamos que Juan llegara a ser. Pero Juan, el escritor del libro, nos va a decir algo que es fundamental en nuestra fe. Verso 35. Es a Jesús al que todo se le ha entregado en sus manos. Todos nosotros soñamos con que ojalá algún día tengamos el mundo en nuestras manos. Todos nosotros tenemos esos sueños y deseos tipo la película Todopoderoso. ¿Recuerdan la película de Jim Carrey? ¡Ay, cómo sería el mundo de bueno si yo tuviera el mundo en mis manos! Pero ¿saben una cosa? La única persona a la cual todas las cosas le fueron entregadas en sus manos se llama Jesús. Y aquí entonces empezamos a encontrarnos con un problema, y es el problema de aquellos que somos seguidores de Jesús. Hay un problema de enfoque. Hay un problema de enfoque. Mientras que Juan estaba tratando de mostrar que se trata de Jesús y que Él es el centro, el protagonista de la historia, los discípulos de Juan están todavía queriendo y pretendiendo ser ellos mismos el centro de la historia. Se dice de un presidente de los Estados Unidos, su hija
en el día de su funeral, dolida y en medio de muchas situaciones, dijo de su padre lo siguiente. Conocido él como un hombre muy arrogante, él dijo lo siguiente: el problema de mi papá es que mi papá quería ser la novia de la boda y el difunto en el funeral. Mi papá quería ser la novia de la boda y el difunto del funeral. ¿Qué quiere decir eso? Él quería ser el centro de atención. Y lo que sucede aquí es esa expresión de estos discípulos, todos lo están siguiendo a él, que básicamente lo que muestra es esa tendencia de nuestro corazón. Ahora déjeme preguntarle a usted que está esta mañana en este lugar: ¿cómo vives tu vida? ¿Cómo vives tu vida? ¿Vivimos nuestras vidas para manifestar que se trata de Jesús? ¿Vivimos nuestras vidas de tal manera como Juan, que podemos pensar cuál es el momento en que yo necesito menguar para que Él crezca? ¿Vivimos realmente nuestra vida para que se haga evidente que Cristo es mejor? ¿Vivimos nuestra vida para que sea evidente que todo alrededor mío y de los míos se trata sobre Jesús? Ahora bien, todos me pueden decir sí, ¿cierto? Sí, no, pastor, claro, Dios para mí es lo principal, Dios es primero. Déjame hacerte algunas preguntas que te pueden ayudar a pensar y a reflexionar en esto, si realmente Jesús está haciendo y tu vida se vive de tal manera que se haga evidente que Él es primero. ¿Se hace evidente que Jesús es el centro en la forma en que inviertes tu tiempo? ¿Se hace evidente que se trata de Jesús en la forma en que vives tu sexualidad? ¿Se hace evidente que Jesús es el centro de tu vida en la forma en que gastas e inviertes tu dinero? ¿Se hace evidente que Jesús es el centro y que se trata de Jesús en la forma en que resuelves tus conflictos con tu pareja, con tu esposo y esposa? ¿Se hace evidente que Jesús es el centro y que se trata de Jesús en la forma en que tratas a tu esposo y a tu esposa? Porque es allí donde se hace evidente si realmente mi vida está centrada en Cristo o no. Si realmente yo estoy viviendo mi vida haciendo de Jesús el centro o realmente otra cosa está siendo el centro. Y es allí donde nosotros debemos entonces poner nuestra atención y nuestra reflexión, porque podemos vivir esa clase de vida, una clase de vida que no hace evidente que Jesús es el centro, sino que hace evidente que yo soy el centro. Dime cómo gastas tu dinero, dime cómo vives tu sexualidad, dime cómo tratas a tus hijos, dime cómo tratas a tu esposa, y te diré si Cristo es el centro de tu vida. Numeral, de niño me decían que la curva del éxito va hacia arriba, que el éxito está proporcionalmente relacionado con mi progreso en esta vida y en este mundo, que el éxito es una curva ascendente. Pero el Evangelio me dice que el éxito es una curva hacia abajo, que el éxito tiene que ver con yo ser menos y que Él sea más, que el éxito en la vida de Dios tiene que ver con que cada vez haya menos de Jairo y más de Jesús, que el éxito tiene que ver, el éxito en esta vida, el vivir esta vida plenamente tiene que ver con que cada vez Jesús sea más evidente en mí y cada vez menos de mí, que cada vez yo mengüe y que cada vez Cristo crezca. Ahora bien, empujemos un poquito más este pensamiento de que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Porque existe la posibilidad que algunos de nosotros digamos, sí, yo trato de vivir mi sexualidad para agradar a Dios. Sí, yo invierto mi dinero responsablemente y yo soy juicioso con la administración de mi dinero y yo honro a Dios con mis riquezas, con los recursos que Dios me ha dado. Y sí, Él es primero en la forma en que yo resuelvo mis conflictos y yo trato de pensar y sospechar primero de mí cuando estoy en un conflicto con mi esposa y de darle el perdón, sabiendo que yo he sido perdonado de pecados más grandes que los que ella ha cometido contra mí. Yo le ofrezco de la gracia que he recibido. Y usted puede decir, sí, yo hago evidente eso en mi vida. Pero Juan no solamente está enseñando que Jesús debe ser el protagonista, porque eso ya lo ha dicho en el capítulo 1.
Juan no solamente quiere decirnos que Jesús o que se trata de Jesús, porque eso ya no lo dijo en el capítulo 1. Juan añade una cosa muy importante en este nuevo escenario. Sí nos recuerda ese protagonismo de Jesús, sí nos recuerda que Jesús debe ser el centro, pero hay algo más que Juan dice aquí y que creo que es donde nosotros nos perdemos muchas veces. Juan no solamente está señalando el protagonismo de Jesús, sino que ahora está señalando el protagonismo de Jesús con el gozo de nuestra alma. Dice el versículo 29. Usa la analogía del novio y la novia. El que tiene a la novia, ¿es quién? ¿Es quién? ¿El amigo del novio? El novio. Pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, ¿qué pasa? Se llena de ¿qué cosa? De alegría. Se llena de alegría. Cuando oye la voz del novio, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Y luego dice verso 30, a él le toca crecer y a mí menguar. Una de las cosas que nosotros necesitamos poder entender y ver es que Dios no nos está pidiendo a nosotros que vivamos para su gloria y hacerlo a Él del centro de nuestra vida, y que eso significa inmediatamente una vida vaciada de gozo, una vida insatisfecha, una vida sin placer, sino que es todo lo contrario. Juan modela un estilo de vida, el estilo de vida de un seguidor de Jesús, que hace evidente que todo acerca de Él, en la forma en que Él lo vive, en la forma en que Él lo habla, en la forma en que Él administra su vida, hace evidente que se trata de Jesús. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos evidente es que la vida es muy dura y que Dios nos quiere restar gozo. Lo que hacemos evidente en la forma en que vivimos es decir, ay no, es que a mí me toca muy duro. Y lo que hacemos evidente es que lo que Dios quiere que yo viva para Él es para quitarme el gozo de mi alma. Juan vivía con Jesús en el centro de su vida, pero él no lo hacía simplemente por cumplir un deber, sino que él en hacer eso experimentaba alegría, se inundaba de alegría. Vivir nuestra vida haciendo que Jesús, o haciendo evidente que se trata de Jesús, no es algo en contra de nuestro gozo. Vivir una vida centrada en Cristo, para Cristo, que le muestre a mis familiares, a mis amigos, a mis vecinos, que Cristo es mejor, que Él es el centro, no es un atentado contra mi gozo. Es todo lo contrario, es la forma de hallar el gozo. Porque yo soy el amigo del novio, y si el novio está feliz, y si el novio está siendo el protagonista de la boda, lo que hace mi corazón es alegrarse en eso, y en eso haya su gozo y su placer. Así que lo primero que hace Juan es recordarnos que Jesús es el centro. Pero no solamente que Jesús es el centro, sino que nos hace a nosotros conscientes de eso que nos parece tan contra natura. Y es que yo soy más feliz cuando yo menguo y Cristo crece. Yo puedo llegar a vivir una vida más gozosa y plena cuando hay menos de mí, menos de mis deseos, menos de mis anhelos, menos de centrar la vida alrededor mío, de mis placeres, de mis gustos, de lo que yo digo que son mis necesidades, y empiezo a ver a Cristo como el protagonista de mi historia. Y ese es el camino del gozo que se nos presenta en la Escritura. No vidas centradas en nosotros mismos, no descubrir todo el potencial que tenemos, no vivir vidas que se autoexaltan a sí mismos, sino que exaltan a Dios y a la persona de su Hijo Jesucristo. En eso es que está el gozo. Así que si tú estás esta mañana en este lugar y tú estás viviendo tu vida cristiana como en una vida como que es que toca, porque es que toca, porque es que toca, es el deber, es que hay que hacerlo, es que si no Dios me castiga, es que hay que ir a la iglesia. Si tú estás viviendo esa clase de vida donde has perdido el gozo, donde has perdido la plenitud de llamarte un hijo de Dios, de ser un creyente, es porque tal vez, o más bien seguramente, Cristo no está siendo el centro de tu vida. Porque cuando Cristo es el centro de la vida, el gozo inunda el corazón del creyente. El gozo y la satisfacción inunda el corazón del creyente. Porque cuando tengo a Jesús y lo hago el centro de mi vida, todo lo demás es lo de menos.
Así que Juan nos recuerda que Jesús es el centro. Pero no solamente eso, sino que a partir del verso 27 se nos empieza a narrar otro escenario. Y es que Juan empieza a vincular a Jesús con la divinidad. Y este es el segundo recordatorio que nos da. El primer recordatorio es que se trata de Jesús, Él está en el centro. El segundo tiene que ver con que Jesús es Dios. Y empieza a recordarnos lo que ya nos ha dicho en el capítulo 1 y 2, que Jesús es Dios. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Y a partir del verso 31 empieza a referirse que Él es el que viene de arriba, que el Padre le ha puesto todo en sus manos, que el Padre le ha dado todo. Juan nos recuerda esa estrecha relación que existe entre la persona de Jesús y el Padre. Él es el centro porque el Padre le ha entregado todo en sus manos. Jesús es el centro porque a Él se le ha sido dado el Espíritu sin restricción. Jesús ha sido enviado por el Padre, nos dice el verso 34. Jesús ha sido empoderado por el Padre. Jesús ha sido amado por el Padre. Jesús es Dios. Y esa es una de las razones por las que debemos considerar la centralidad de Cristo en nuestra vida. Porque Él es Dios y el Padre le ha entregado todo a Él en sus manos, no a mí. Cuando yo vengo a Cristo no es que Dios me dé todas las cosas a mí, no, Dios se las dio todas a Él y por eso debo hacer de Él el centro de mi vida, porque Él es el protagonista de la historia. Jesús es el plan de Dios. Jesús no fue el plan B de Dios o un plan de emergencia de Dios. Dios desde la eternidad se había propuesto salvar y hacer un reino de pecadores redimidos. Eso somos tú y yo, y salvarlos a través de la obra preciosa en la cruz de su Hijo Jesucristo. Así que Dios lo envió, lo empoderó y lo llevó hasta la cruz del Calvario para que cumpliera la misión que desde la eternidad Dios se había propuesto cumplir en Cristo Jesús. Esto es, redimir pecadores, rescatar cautivos como nosotros y hacerse un pueblo para sí. Jesús es Dios y Jesús es el plan de Dios para la humanidad. Él es el centro, ¿por qué? Porque Dios mismo le dio a Él todas las cosas y quiso que Él fuera el centro. Para que ante el nombre de Jesús, dice Filipenses, toda rodilla se doble. Así que este es el segundo recordatorio que nos da Juan. Él es Dios y por eso Él debe ser el centro. Y en tercer lugar, verso 36, se nos recuerda que el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que lo rechaza a Él, entonces está o permanecerá bajo el castigo de Dios. Y eso es lo que hemos hablado las últimas 2 semanas. Que no todo el que dice que es un cristiano es un cristiano. Que no nos convertimos en cristianos por hacer una oración, o que yo no me puedo convertir a mí mismo en un cristiano, porque yo soy un muerto y lo que necesito es que Dios venga y sople vida sobre mí por la obra y el poder del Evangelio. Y hablábamos hace 8 días de Nicodemo y cómo funcionaba el nuevo nacimiento y qué era el nuevo nacimiento y cómo llegamos a nacer de nuevo. Y decíamos que esta es una vida que viene de Dios, que yo no la puedo producir por mí mismo. Veíamos también en el capítulo 2 que hay gente que dice creer en Jesús, pero que Jesús no les cree a ellos. Y decíamos, no es suficiente. La pregunta más importante no es si tú crees en Cristo, sino que Cristo te cree a ti. Y decíamos que la evidencia de que tú eres un creyente o no, la única evidencia externa que me dice la Escritura, verso tras verso, de que tú eres un hijo de Dios, un creyente, no es si tú vienes cada domingo a la iglesia. No es si tú usas camisetas que dicen, Cristo te amo, mi vida es de Cristo, no sé, mi casa y yo serviremos al Señor. No. La evidencia de que tú eres un creyente no es si usas una falda muy larga o una falda muy corta o una corbata o un saco. No. La evidencia externa de si tú eres un creyente es si tu vida da evidencias de que está siendo transformada. Porque si tú has nacido de nuevo, irremediablemente te vas a convertir. Y la conversión se tiene que ver. La obediencia es una muestra y una señal inequívoca si tu vida está en Cristo o no. Y lo que viene a decirnos este texto es la misma verdad, que solamente hay vida en la persona de Jesús, que solamente hay vida cuando creemos en Él, pero que creer en Él es mucho más que decirlo en una oración declarativa, sino que si yo realmente he creído en Él y tengo la fe de salvación que Dios me ha otorgado como un regalo, eso se va a evidenciar en la forma en que vivo.
de tal manera que tus frutos van a mostrar si le perteneces a Cristo o no. Es mi obediencia y mi transformación lo que manifestará si mi vida es verdadera o falsa. Así que si tú mismo hoy haces una oración, porque el problema tampoco es la oración, y recibes a Cristo y abres tu corazón al Evangelio y vienes a Él y eres llamado por Él, y sales por esta puerta y tú has creído en Cristo y me dices, he creído en Cristo como mi Señor y Salvador, yo te digo, entonces tienes vida nueva. Pero si al pasar las semanas tu vida no está siendo transformada, lo que comprobará eso es que tu conversión fue falsa, que tu confesión fue falsa. No que Cristo no lo hizo, sino que tu confesión fue falsa. Porque aquellos que se les ha otorgado la nueva vida en el Señor van a vivir transformados afuera. Porque Dios no deja su obra incompleta, sino que Dios lo hace. Y decíamos también, a modo de recordatorio, que los cristianos también pecamos. Que no se trata de que los cristianos no pequen, pero que la diferencia entre un creyente y un no creyente que peca es que el creyente lucha contra el pecado. El no creyente lucha contra la ley de Dios. ¿Y por qué Dios me tiene que pedir esto? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué eso de congregarme? ¿Y por qué eso de no fornicar? ¿Y por qué eso de no mentir? ¿Y por qué eso? La persona que no ha sido convertida en su corazón pelea contra la ley de Dios. El creyente pelea contra el pecado y ama la ley de Dios y se deleita en ella. He ahí la diferencia. Ambos luchamos, pero luchamos contra cosas distintas. El uno contra la ley de Dios, el otro contra el pecado. Conclusión. Se trata de Jesús. Y una vez más afirmamos eso. Se trata de Jesús. El Padre le dio ese lugar de preeminencia. Se trata de Jesús. Él es la vida y solo en Él la hallarás. Se trata de Jesús. Que tu vida y mi vida hagan evidente que se trata de Él y no de nosotros. Permítame darles algunas aplicaciones esta mañana para orar. Primero, deberíamos preguntarnos seriamente si la forma en que estamos viviendo nuestra vida, ¿qué hace evidente? ¿Hace evidente que Dios es el centro, que Jesús es primero, que Dios es primero, que se trata de Él? ¿O hace evidente que tú eres primero? Y piensa en cosas prácticas: sexualidad, resolución de conflictos, cómo usas tu tiempo, cómo usas tu dinero, cómo vives en tu matrimonio, cómo tratas a tus hijos. Eso que tú haces evidencia que Dios está siendo el centro, o lo que está mostrando es que tú eres el centro. Permítame usar una analogía que he usado en el pasado, pero creo que nos va a ayudar. La diferencia entre un seguidor y un simpatizante. Y eso tiene que ver con el fútbol. Yo tuve un amigo que fue muy hincha del Verde. Y ellos mismos hacen diferencias entre un verdadero hincha y un simpatizante del equipo, ¿cierto? El seguidor del equipo toma sus decisiones de acuerdo a cómo eso sirve a lo que él está siguiendo. Es decir, por ejemplo, que el equipo juega en Boyacá el miércoles contra Patriotas. Él no está pensando si le es posible ir a ver el equipo. Él está pensando es que va a ir a ver el equipo, y lo que estás pensando es cómo pido el permiso en la empresa, cómo meto una mentira para decirle al jefe que me enfermé, cómo cambio de trabajo, cómo me convierto en un independiente, cómo tengo los recursos para ir. ¿Por qué? Porque sus decisiones, su agenda está controlada por aquello a lo cual él sigue, y todo lo demás lo acomoda de acuerdo a esa realidad y a esa verdad. El simpatizante, que soy yo, por ejemplo, no hace eso. Hay un partido del Verde, yo no digo que tengo que cancelar para poder ver el partido. No, yo vivo mi vida y si puedo, lo veo. Si puedo ir al estadio, voy. El simpatizante incluye al equipo en su vida, pero lo incluye como un elemento más y no como aquello que determina su agenda. ¿Qué es Jesús para ti?
aquel a quien tú sigues o aquel que es tu simpatizante, a quien tú simpatizas. Porque si es aquello que tú sigues, entonces todas las demás cosas deben girar en torno a él. Entonces, cuando yo pienso en mi relación de matrimonio, yo no estoy pensando en que mi ego esté siendo lastimado, en que mi esposa me esté pasando por la galleta y que cómo es eso, esto es mi nombre, esta es la cosa. Lo que yo estoy pensando es cómo manifiesto aquí el carácter de Cristo, cómo muestro aquí que Cristo es mejor, cómo demuestro aquí que mi esposa no es el centro de mi vida, de mi matrimonio, y que yo no lo soy y mi ego importa 5 aquí, que lo que importa es cómo yo manifiesto que Cristo es mejor. O lo que manifiesto es que yo soy el centro y si tú me ofendes, entonces yo me voy a poner más bravo que tú. Lo que manifiesta eso es que tú eres el centro. Y a veces traes a Jesús y lo incluyes en tu agenda, pero no estás haciendo lo principal. ¿Cómo inviertes tu dinero? Estás pensando en gastarte todo y lo último que te queda en el bolsillo, entonces ahí sí pienso en Dios y en los propósitos de Dios. En cuanto me sobra, lo que está haciendo evidente eso es que Cristo no es el centro de tu vida, sino que hay otras cosas que lo son. ¿Cómo vives tu sexualidad? ¿Estás preguntándote simplemente si la otra persona quiere y ya? ¿O te estás preguntando si Dios quiere? Porque si lo que te estás preguntando es si el otro quiere, entonces Cristo dejó de ser el centro y está haciendo otra cosa. Así que realmente tenemos que reflexionar, ¿realmente se trata de Jesús nuestra vida o no? En la forma en que vivimos es evidente que Cristo es el centro de nuestra vida, que Él es la cosa más importante ante la cual yo acomodo el resto de mis cosas, que un domingo en la mañana yo no digo, bueno, pues puedo ir a la iglesia o puedo ir a ir a la ciclovía, a lo primero que me inviten, sino que Dios es el centro. Me congrego y después díganme qué hago. Pero primero, lo primero. Que no es un plan cancelable como ir al mercado, que no es si hoy si llueve o si tal persona me acompaña, o si no hace frío o si hace calor, o si es lejos o si es cerca, sino que eso es central en mi vida. Y todo lo demás, como Dios es el centro de mi vida, eso es primero, y lo demás se espera. En esas formas es que se hace evidente si realmente Dios es el centro o nosotros somos el centro. Muchas veces lo que manifiesta la forma en que nosotros vivimos es que nosotros nos amamos mucho a nosotros mismos. En que queremos más bien es nosotros crecer y que Él mengue. Pero una vida en el Señor debe ser vivida todo lo contrario, hacer evidente que Él es primero y que mi vida cada vez mengue y ya no vivo para mí, sino que Cristo vive en mí. Ya no domino mi agenda, ya no hago lo que yo quiera y lo que a mí me parezca en la vida, lo que yo opine de la vida. La vida del creyente no se rige por opiniones. La vida del creyente se rige por la palabra de Dios. Si Dios es el centro, por más que tu opinión o la opinión de otros sea diferente, tú obedeces a Cristo y tú vives para Él. Y organizas tu agenda y tu vida en torno a Él. Y finalmente, quisiera llevarles a pensar, si nosotros hemos sido como esos que Martin Lloyd Jones llamaban deprimidos espirituales, si tú y yo somos deprimidos espirituales, si estamos recayendo en depresión espiritual, y yo tengo que decirles, yo he estado ahí en temporadas en mi vida, donde vivo mi fe en piloto automático, en que hago las cosas, voy a la iglesia, leo la Biblia, pero se me convirtió en paisaje. Lo que viene este texto a decirnos es que Dios no solamente quiere que vivamos nuestra vida centrada en Él, porque Él es una persona ególatra que quiere que todo gire alrededor de Él. No. El acto y la obra de Jesús de hacer girar todo alrededor de Él, porque Él sí se autoexalta a sí mismo. Y eso es claro en los evangelios. Y no tenemos que decir una cosa. La única persona para la cual la autoexaltación no es un pecado es en Cristo. Pero ¿saben? Eso no es un acto de egolatría, sino es un acto de amor. ¿Saben por qué? Porque cuando yo hago eso, y Él sabe que cuando yo hago eso, entonces puedo encontrar mi verdadero gozo. Si Cristo no nos quisiera centrados en Él, sería falto de amor. Porque la única forma de yo hallar mi gozo, la vida, la felicidad, es girando en torno a Él. Si Él dijera, no,
otras cosas, yo no. Él sería la persona más falta de amor, porque teniendo el secreto de la felicidad, teniendo el secreto de la vida plena, teniendo el secreto de una vida gozosa, plena y placentera, que es Él y vivir una vida centrada en Él. Y si no lo dijera, y si no lo buscara y no lo persiguiera, Él sería la persona más miserable, porque teniendo el secreto del gozo y la felicidad, no lo está negando. Así fuimos diseñados, para que nuestro gozo se halle en Él. Dios no solamente quiere que tú lo sigas y lo sirvas, Dios quiere que tú lo sigas y lo sirvas con plenitud de gozo. Y no es que tú tengas que tener gozo al hacerlo, es todo lo contrario. Es que cuando tú lo haces y pones a Jesús en el centro, el gozo viene como un resultado inevitable. No es que yo tengo que producir gozo, no. Cuando yo vengo a Cristo y hago a Él el centro de mi vida, el centro de mi agenda, delante de lo cual todo lo demás empieza a girar alrededor de Él, entonces yo hallo mi gozo. Es así que funciona y así que está diseñada la vida de Dios y la vida del creyente. Así que yo quisiera animarles esta mañana a considerar, si usted está en depresión espiritual, que vengan al Señor y oren la misma oración de David. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando perdemos el deleite en Dios, lo vamos a ir a buscar en cualquier otra cosa. Vicios, personas, cosas materiales. Pero cuando hacemos de Dios el centro de nuestra vida y hacemos evidente que Jesús es el centro, entonces hallaremos nuestro verdadero gozo. Delante de nosotros tenemos la mesa del Señor, el pan y el vino, como un recordatorio de esa realidad, de que todo se trata de Él. Lo que viene a decirnos la mesa del Señor a una congregación como esta aquí en Sabaneta hoy, es que esta iglesia no se trata ni del pastor, ni de ustedes. Ni yo soy el centro, pero ustedes tampoco. El centro de esta congregación es Jesús. Y la mesa por delante de nosotros nos recuerda esa realidad. Que lo que estamos celebrando cada vez que nos reunimos es que Él fue a la cruz, vivió una vida perfecta, fue a la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados y nos dio a nosotros la vida en Él. Y que todavía sigue invitando a otros que no experimentan esa vida, para que en su muerte, tú, que también estás, como dice el texto al final, en condenación, en muerte, vengas a la vida. Mi querido amigo que nos visitas por primera vez, o que has estado aquí semana tras semana, no asumas que tú ya eres un creyente porque estás aquí. Hoy puede ser el día de tu salvación. Y lo que te dice la Biblia en primer lugar es que tú estás condenado sin Cristo y que tú necesitas a Cristo Jesús. Él es la vida y no hay otro camino para Dios. No son mis buenas obras, no es que yo me porte bien y entonces Dios me va a aceptar. No, jamás vas a poder dar la talla a Dios, porque el estándar de Dios es muy alto y ningún ser humano, llámese Teresa de Calcuta, que hoy la van a santificar, o llámese cualquier otro, jamás le dará el estándar a Dios. Todos los seres humanos somos insuficientes a las exigencias de Dios, pero hubo una persona, Jesucristo, enviado por Dios, empoderado por Dios, a quien le dio su espíritu sin restricción, que se mantuvo en una vida perfecta. Y por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, Él, al abrir sus manos allí en Calvario, estaba llevando el pecado de todos aquellos que creen en su nombre. Y si tú crees esta mañana en Él, lo que dice la Biblia que te va a pasar a ti es que tienes vida y vida en abundancia. Así que ven a Jesús, no una religión, no una iglesia, ven a Jesús y empieza a vivir una vida que haga evidente que Jesús está en el centro. Y te aseguro, y en eso me comprometo por la palabra de Dios, te lo prometo, que si tú haces a Jesús el centro de tu vida, tú hallarás la vida abundante y el gozo de tu alma, que no has podido encontrar en mujeres, que no has podido encontrar en posesiones, que no has podido encontrar en sabiduría humana, en estudios, en acumular novias, en acumular títulos. Que ese vacío que tú tienes en tu corazón, aunque hayas hecho todas esas cosas, la única persona que tiene la pieza de rompecabezas de tamaño perfecto se llama Dios. Y te aseguro que si tú lo haces a Él el centro de tu vida, entonces hallarás tu gozo, tu verdadero gozo.